Al llegar, mi esposo sostenía en su mano las llaves del coche, con una expresión imperturbable en su rostro. Con sutileza, cuestioné su certeza y un extenso silencio se hizo presente. Finalmente, para terminar, un pequeño gesto de concordancia. Permaneceré en el alojamiento. Le dio un beso delicado pero firme en la mejilla. Acto seguido, sin mirar hacia atrás, di la vuelta sobre mis talones. En silencio, Andrés aguardó con seguridad. Caminamos juntos hacia la sala, preparados para el diálogo que se avecinaba. De esta manera finalizamos todo, no había posibilidad de dar marcha atrás. Antes de comenzar, tómate un instante para darle me gusta al video y suscribirte. De manera veloz y sencilla. Gracias a tu apoyo, puedo seguir compartiendo historias como esta. Eso es algo que aprecio mucho. Sigamos adelante con la narración. La respiración de Juan se calmó estando a mi lado. El pecho se balanceaba al son de esa melodía familiar. No obstante, ya no estaba poniendo atención a lo que decía. Mientras estaba en la habitación, noté el silencio pesado y inquietante que había aparecido entre nosotros mucho antes de que él se quedara dormido. Aunque su cuerpo estaba junto al mío, percibí que las sábanas tenían una temperatura más baja de lo acostumbrado. Apenas percibía el contacto de su mano en mi cintura. El calor que antes ansiaba al tocarlo ya no lo percibía. Ya no buscaba el calor con la misma intensidad, ya no le resultaba reconfortante. Estoy interesado en adquirir un ejemplar de llama. Antes, las circunstancias eran diferentes. En tiempos anteriores, cada roce, cada beso, provocaba una fuerte sensación de energía eléctrica. Un destello que encendía en mi ser algo hondo, algo puro y rebosante de vitalidad. En este preciso instante, en ese instante, era simplemente considerado como algo de rutina. La suave caricia se entrelazaba con mi propio calor corporal. No obstante, la chispa y la energía estaban ausentes. Las marcas en su rostro y el cabello plateado en las sienes mostraban claramente cómo el tiempo avanzaba sin piedad. A pesar de sentir afecto por él, ansiaba algo más. Mis párpados se cerraron. A pesar de ello, la sensación de malestar en mi interior continuaba sin disminuir. El cariño que sentía por Juan era sólido y duradero. No obstante, deseaba algo que trascendiera la rutina cotidiana y las demostraciones habituales de afecto. En mi interior, experimentaba un fuerte deseo de comer que, a pesar de mis esfuerzos por negarlo, seguía presente sin desvanecerse. Él no era responsable. Experimentaba cansancio. En la época actual, era más longevo. No obstante, existía una ausencia, un componente fundamental que ya no podía obtener. Giré mi rostro para contemplarlo, con una expresión tranquila en su rostro mientras descansaba. Con el transcurso del tiempo, las líneas alrededor de sus ojos se hacen más evidentes. El suave ruido de su respiración profunda me hizo notar la distancia que nos separaba. Aunque sentía el calor de su presencia, no conseguía provocar ninguna emoción en mi ser. Antes lo hacía con frecuencia, pero ahora solo me dejaba una sensación de vacío. Necesitaba algo más, ya no podía ignorarlo. La falta de comunicación entre nosotros no se originaba solo por su profundo sueño, sino que escondía el mutismo de lo no dicho. Durante un instante de quietud, noté que tanto él como yo habíamos vivido transformaciones, lo que me hizo pensar en la importancia de hacer ajustes. Al levantarme, salí con cuidado de la cama para no interrumpir el descanso de Juan. Se encontraba sumergido en un profundo estado de sueño. Tenía en mente un plan que debía llevar a cabo hoy mismo. Bajé las escaleras y me serví una taza de café, observando cómo el humo subía mientras pensaba. La sensación de hambre en mi interior ya era imposible de ignorar. Aunque se esforzaba, Juan no conseguía satisfacerla. A pesar de que sus sentimientos hacia él eran de cariño, ansiaba algo más en la relación. Mientras terminaba de saborear mi café, Juan apareció bajando las escaleras, frotándose los ojos al fin. Tomé una respiración profunda antes de saludarle. Que pases un día estupendo. Al preguntarme cómo estaba, mostró interés en mis pensamientos, notando una transformación en mi comportamiento. Tras meditar un rato, comenté de manera coloquial. Por la mañana, vi a un chico corriendo al aire libre. Su estado físico es óptimo, me refiero a la energía que exhibía. Te pareció bastante impactante, ¿verdad? Desde detrás de su taza, Juan me miraba con una leve arruga en el ceño. Me di cuenta de inmediato de que ya no podía seguir el paso. La ligera incomodidad en su forma de hablar no pasó desapercibida. Fue exactamente lo que necesitaba. Resulta fascinante reflexionar sobre cómo las personas de nuestra generación pueden agotar esa vitalidad. Pienso que es solo una parte de la vida.
Algunos de nosotros ya no la tenemos a nuestra disposición. Juan me miró con una sonrisa pícara en la cara. Comentó que no todos nos encontrábamos en nuestro mejor momento, aunque señaló que yo no era tan viejo como él, ¿verdad? La forma en que hablaba revelaba su gran conocimiento, como si supiera de antemano la lejanía que existía entre nosotros. No obstante, se notaba una ligera incomodidad detrás de esa circunstancia. Aunque notara su preferencia por rechazar como una forma de encontrar consuelo, no dejaría que eso me detuviera. Tomé asiento en mi asiento y dejé que el silencio se propagara entre nosotros, sembrando la semilla del pensamiento. Resultaba imposible evitar desear que él entendiera mis necesidades. La noche se había instalado y el silencio habitual en la habitación parecía más espeso en ese momento. Mientras Juan se encontraba concentrado en su teléfono celular, no percibía los cambios que ocurrían a su alrededor. El hambre de Juan no encontraba fin, mientras que su capacidad para satisfacerlo disminuía. Me giré hacia él, tratando de entablar una conversación de manera espontánea. Creo que seré yo quien se haga cargo esta noche, Juan. No hace falta que te esfuerces tanto. Mirándome con ceño fruncido, me observó detenidamente y formuló una pregunta. ¿Cuál es el mensaje que estás tratando de transmitir? ¿Estás sintiéndote mal? Regalé una suave sonrisa. En absoluto quiero que te preocupes por mí. Me responsabilizo de esa labor. Juan se paró brevemente, con la mirada clavada en un intento por entender lo que acababan de decir. ¿Estás totalmente segura? La voz que oí reflejaba dudas, como si captara un sentido más hondo en mis palabras. Contesté con un ligero movimiento de hombros. Sí, todo marcha bien. Durante el día de hoy, has invertido una gran cantidad de energía en tus labores laborales. Lo mejor es evitar agotarte. No se generó discusión. Aunque su mirada reflejaba confusión, optó por no seguir hablando sobre el asunto. Por el contrario, se instaló de manera más confortable en su almohada, dándome el espacio suficiente para seguir adelante. Esperé hasta notar que su respiración se calmaba antes de girarme y darle la espalda. Dejé que mis dedos suavemente recorrieran las sábanas, sintiendo la suavidad de mi piel al rozar la tela. En medio de una atmósfera tensa, ella deseaba que él percibiera su malestar sin que fuera necesario comunicarlo con palabras. Exploré mi cuerpo con delicadeza, dejando que la inquietud en mi ser se manifestara con mayor fuerza que mis propias reflexiones. No estaba enfadada, solo me sentía decepcionada. Necesitaba más cantidad, pero en ese instante ya no podía pedirla. Él tenía ciertas limitaciones, mientras que yo contaba con las mías. La separación que existía entre nosotros se hacía insoportable, recordando un pasado que no se podía repetir y un futuro que parecía inalcanzable. Opté por cerrar los ojos y dejar que mi mano se deslizara con delicadeza por mis piernas. Experimentaba una fuerte necesidad de liberación, similar a un zumbido continuo e incesante, un malestar persistente que no podía ignorar. No era solo lo corporal, sino un deseo profundo por algo que había pasado mucho tiempo sin vivir. Mientras mis dedos recorrían suavemente mi piel, pensaba en cómo Juan nunca parecía notar esta parte de mí. Mientras estaba a mi lado descansando, él no parecía percatarse de sus verdaderos anhelos, de lo que ansiaba más allá de nuestra circunstancia presente. El amor entre nosotros ya no existía y, a pesar de mis esfuerzos, no podría reavivarlo. Se notaba claramente la distinción entre mi suave y tranquila caricia y la distancia que nos separaba. Sentía la urgencia de comprobar que aún podía sentir alguna emoción, cualquier sensación que le devolviera la energía vital. Así fue la única alternativa viable. Inhalé profundamente, percibiendo la carga de la situación en mis hombros. La sensación de malestar que experimentaba en mi ser se fue disipando a medida que pasaba el tiempo, si bien sabía que esto era solo el comienzo. Mientras caminaba por el camino, él comenzaba a percatarse. Todo lo que necesitaba era un pequeño espacio temporal. En los días que siguieron, continué con el plan, dejando que la idea se expandiera entre nosotros mediante comentarios concisos, manteniendo cierta separación y dando sugerencias de forma delicada. Para la tercera noche, resultaba inevitable. Mientras Juan descansaba a mi lado, me volteé y contemplé el techo, reflexionando acerca de las transformaciones que habían ocurrido en nuestra relación. Experimentaba un hueco en mi ser, una intranquilidad que no conseguía apaciguar. Cuando acudí a la emergencia, noté su actividad. La voz rompió el silencio que reinaba. Con dudas, se preguntaba si realmente estaba segura. Mostraba dudas al admitir la transformación que había experimentado en su vida. Me detuve y me giré para observarlo. Manifestó con serenidad que ya no satisface tus esperanzas, con tristeza y aceptación reflejadas en sus ojos. Admitió que eres merecedor de alguien que esté a la altura de tus expectativas.
Las palabras que dijo quedaron flotando en el aire. Ha llegado el momento tan esperado. Mantuve la calma, procurando no demostrar excesiva ansiedad. Manifesté que no se trataba de algo fácil, mostrando que estaba considerando detenidamente la idea. Prefiero que no pienses que estoy insatisfecho contigo. Siempre has sido muy amable conmigo. Juan lo observó con un gesto de incertidumbre en su cara. Estoy consciente de que la situación ha cambiado y no quiero que pienses que hay algo más que requieras. Después de un breve momento de silencio, examiné cuidadosamente a la otra persona antes de contestar con calma. He estado pensando en eso. Mostré moderación al comunicarme. Pienso que requeriré un extra. No obstante, Juan, no se trata de ti. Eres la persona más importante en mi vida. Juan soltó un suspiro hondo, como si hubiese estado reteniendo la respiración por mucho tiempo. ¿Consideras provechoso buscar a alguien más joven para esta tarea? Dejé que un breve momento de calma se apoderara del ambiente, buscando brindarle la oportunidad de meditar. Después de un instante, respondí tranquilamente. Es posible. La ocasión correcta es imprescindible, no vale cualquier otra. Es fundamental evitar apresurarse en nuestras acciones. Mostró un ligero sosiego en su expresión, denotando calma. Estoy de acuerdo contigo. Si crees que esa es la dirección a seguir, me parece excelente. Una suave sonrisa apareció en mi rostro al notar cómo se aligeraba la carga de mis hombros. De esta manera finalizamos. Todo transcurría de acuerdo con lo previsto. El plan estaba claramente establecido. En los días posteriores, dimos con una persona que cumplía con nuestros requisitos, mostrando confianza en sí misma y con disposición para brindar su ayuda. Siendo un desconocido total, resultaba perfecto para el trabajo asignado. Comprobamos que los datos estuvieran correctamente detallados. La coordinación entre el horario y las restricciones es impecable. Aunque apenas tocó el asunto, su incomodidad era evidente, ya sea por la situación en la que se encontraba o por su capacidad de prever lo que sucedería. Su silencio comunicaba todo lo que hacía falta. Ya no era importante. Recorríamos este camino con frecuencia. Anoche finalmente llegó el instante anhelado que tanto habíamos esperado. Observé a Juan en la entrada, donde se mantenía con un gesto que reflejaba una combinación de ansiedad y decisión. ¿Estás totalmente convencido de que estás de acuerdo con esta situación? Le interpelé, las palabras saliendo de mi boca más como una afirmación que como una pregunta. Con un gesto afirmativo, nuestras miradas coincidieron brevemente. Quedaré en el hotel. Lleven a cabo las tareas requeridas ambos. Aunque mostraba determinación en su tono, se podía percibir una sutil tensión en su voz. Traté de distender el ambiente entre nosotros con una suave sonrisa. Entendido, Juan. Resultará positivo para nuestro grupo de trabajo. No recibimos ninguna respuesta de su parte. Asintió con la cabeza y luego se giró para irse. Poco después de eso, ocurrió la colisión. Al abrir la puerta, me encontré con el de pie frente a mí, el sujeto que habíamos escogido. Su presencia imponente era evidente, mostrando ansiedad bajo control. La seguridad que mostraba era claramente perceptible. Incliné mi cabeza hacia donde estaba y giré, encaminándome hacia la habitación, sintiendo un escalofrío de emoción. En absoluto silencio, me acompañó y noté el suave ruido del pestillo al cerrarse detrás de nosotros. En ese preciso instante, éramos los únicos presentes, tú y yo. De esta manera finalizamos todo. Después de que cruzamos, la puerta de la habitación se cerró, quedándonos encerrados en un sitio que parecía ser un mundo aparte. Al girarme hacia él, mi corazón latía con fuerza. No mostraba dudas en su expresión. La falta de preguntas acerca de nuestra presencia no fue ignorada. Tenía claro lo que necesitaba y confiaba en que él me lo brindaría. Antes de poder reflexionar, sus manos me tocaron con determinación y exactitud. Al despejar los últimos obstáculos que nos separaban, al remover las capas de dudas y restricciones, mi respiración se detuvo. Al recorrer cada parte de mi ser, sus caricias revivieron emociones olvidadas, encendiendo una llama que permanecía dormida en mi ser. Dentro del cuarto, la iluminación era tenue y las siluetas se reflejaban en la cama mientras me acercaba a la misma. Sus manos se deslizaron por mis muslos, sus labios siguiendo el camino marcado por sus dedos, su tacto creando una fuerte anticipación. En mi interior surgió una agradable sensación gradualmente, mientras exploraba entre mis piernas y encontraba lugares deseosos de ser acariciados. El calor que desprendía su cuerpo me estremecía, su manera tranquila de comportarse me causaba sensaciones heladas. Mientras mis dedos se enlazaban en su cabello, sentía como mi respiración se aceleraba y mi cuerpo se rendía ante su hábil exploración.
mientras se deleitaba plenamente, sujetaba firmemente las cobijas. La contrastante serenidad de su contacto meticuloso y la pasión ardiente en sus gestos generaban una abrumadora disparidad. Mi corazón aceleró su ritmo mientras mis pensamientos se dispersaban, llevándome hacia un punto crítico. Mantuve esa sensación, dejando que me llevara a alturas mayores, hasta que finalmente cedí. Viví una intensa sensación de libertad que me llevó a exhalar un susurro sin aliento, mientras la presión se desvanecía en mi ser. Levantó la mirada y nuestros ojos se cruzaron, mostrando en su expresión una comprensión intensa, como si hubiera descubierto un enigma que yo ni siquiera imaginaba. Justo cuando logré recuperarme por un instante, él agarró mi mano, dándome ánimos para continuar avanzando. Su solicitud discreta fue muy clara. Ha llegado la ocasión en la que me toca adivinar mi futuro. Siguiendo sus indicaciones, me postré frente a él, acariciando con mis manos su fornido y robusto torso. Mantenía una postura firme al sentir mi tacto, su presencia latía con energía y control, explorando con tranquilidad. Mis labios rozaron su piel, disfrutando del profundo sonido que emanaba de su pecho. Me tomé el tiempo necesario, actuando de manera insinuante para incrementar la anticipación, a medida que su respiración se hacía más intensa y sus manos se enredaban en mi cabello. De pronto, un profundo suspiro emergió de su interior, causándome un escalofrío en la espalda. En ese momento, sentí una gran fuerza al comprender que podía deshacerlo con la misma sencillez con la que él me había descartado, aunque no solía dejar que tomara el mando por mucho tiempo. De pronto, me levanté velozmente y me llevó de vuelta al lecho. Cuando noté que giraba, mi corazón aceleró su ritmo, impulsándome suavemente hacia adelante. Cuando lo percibí detrás de mí, me quedé sin aliento, sus manos sujetaban mis caderas, impidiendo que me moviera. Un fuerte estremecimiento recorrió mi cuerpo con el primer movimiento, mientras inhalaba con rapidez y mis manos se aferraban a las sábanas. Al inicio, su ritmo era tranquilo y meditativo, lo que me dejaba explorar cada parte de su existencia con detenimiento. No obstante, con el tiempo adquirió mayor velocidad, demostrando una energía inagotable. Cada vez que me desplazaba, una nueva oleada de calor se extendía por todo mi ser, transportándome a un estado de inmersión total en esa vivencia. Experimenté cómo mi cuerpo se endurecía, con todos los nervios en estado de alerta máxima a medida que la tensión interna alcanzaba su punto culminante una vez más. Bajo su control, sufrí una fractura, mi respiración entrecortada por la intensa emoción que me invadía. No obstante, continuó sin detenerse, todavía no había terminado. Antes de poder recuperar por completo mi aliento, me giró y me acostó en la cama. Cuando nuestras miradas se encontraron, transmitieron una emoción profunda y abrumadora. Una vez más se movió hacia adelante, internándose más, sujetando mi cintura con sus manos y llevándome más allá de lo que creía posible, una vez más. La sensación abrumó a Jade, no dejaba de persistir. Se tomó el tiempo preciso para aprovechar al máximo cada instante a mi lado, provocando una fuerte reacción en mi cuerpo una vez más. Por tercera vez, mi cuerpo temblaba, agotado y con la respiración entrecortada. Al fin conseguí lo que tanto deseaba, algo que había anhelado durante mucho tiempo. Mientras yacía en el suelo, aún sintiendo las repercusiones de lo que habíamos hecho, él me acercó a él, sus labios acariciando suavemente mi piel. Viví una sensación de totalidad que hacía tiempo no experimentaba. Después de esa noche, todo cambió sutilmente, no de manera drástica o radical, sino mediante esos pequeños cambios casi invisibles que ocurren cuando algo innegable se consolida completamente. La dinámica entre Juan y yo experimentó una transformación significativa, se percibía más ligera y menos tensa. No pedí detalles específicos si no los di. Al regresar a casa por las mañanas, no se percibían tensiones ni remordimientos, sino pura comprensión. Pronto se convirtió en algo habitual. Semana tras semana, seguíamos el mismo patrón sin decirlo. Siempre que Juan encontraba una excusa para no estar presente, yo recibía con los brazos abiertos a alguien nuevo, alguien que podía colmar mis deseos. No se trataba únicamente de lo físico, sino también de la vitalidad, los sentimientos y la renovación que experimenté gracias a eso. A pesar de sus iniciales vacilaciones, Juan terminó por dar su conformidad. Tal vez era lo que más le gustaba, aunque nunca lo manifestó claramente, se notaba en su forma de mirar. En su mirada se notaba una tranquilidad reconfortante, señalando que finalmente había cesado en su intento de ser una persona que no era. Por otro lado, experimentaba una gran felicidad y alegría. Nuestro vínculo no se deshacía, sino que se estaba convirtiendo en algo inesperado para los dos. Así se convirtió en parte de nuestra rutina diaria. Un nuevo ritmo hallado, una comprensión que se transmite en el silencio. Sin celos, sin resentimientos,
únicamente un pacto simple. Podría conseguir lo que necesitaba y Juan nunca tendría que sentirse insuficiente. A pesar de no ser lo común, sí generaba efectos. Eso era lo más importante. De acuerdo con algunos individuos, compartir experiencias consolida el vínculo entre esposos. Hay quienes sostienen que esto señala el comienzo del ocaso. ¿Qué opinas al respecto? ¿Has considerado la opción de llegar a un acuerdo de esta naturaleza en algún momento? ¿O es un límite que nunca se debe cruzar? Hablemos en la parte de comentarios. Si te ha agradado la historia, no olvides darle like al video, suscribirte y activar las notificaciones haciendo clic en el icono de la campana. Lo que está por venir es imperdible. Nos vemos más tarde.